Una de cada 17.000 personas nacen albinas. De cada 100 bebés que nacen en el mundo, 24 lo hacen en África. Tener la piel blanca como la luna en África no es fácil. Considerados fantasmas, espíritus de los ancestros que viven en el reino de los muertos, que por obra de hechicería permanecen entre los vivos o hijos de la luna o de las estrellas, los albinos sufren todo tipo de exclusión. A menudo el nacimiento de un niño albino es considerado un hecho vergonzoso que hay que ocultar, o se considera una maldición, y por ello esconden o hacen desaparecer al recién nacido. Y si tal no ocurre y la madre se queda con el pequeño, la mayor parte de las veces supone el abandono del padre, con la consiguiente dificultad para la familia, que ve cómo desaparece el principal proveedor de sustento. Son palabras de Ana Cristina Herreros que podemos leer en los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique. Un libro ilustrado por Daniel Torneros, con prólogo de Alejandro Palomas, hijo de una mujer albina que aquí también ha sufrido los prejuicios y las burlas. Ana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nos dais a conocer una realidad brutal y desconocida. Sí, absolutamente. Para mí también lo era hasta que conocí el caso de una niña que vino a morir a España con dignidad y la curaron en el Gregorio Marañón de un enorme cáncer que le comía toda la cara, y gracias a ella supimos de la realidad de los albinos en África. Claro, porque aparte de todos estos prejuicios de los que, bueno, ahora hablamos más, tienen el problema del cáncer de piel. Un problema tremendo, porque no tienen... El albinismo se caracteriza porque hay una disfunción genética que inhibe la producción de melanina, y por esa razón no tienen melanina ni en los ojos, ni en el pelo, ni en la piel. Y la melanina es lo que nos protege del sol. No tienen acceso a las cremas solares y entonces les salen unas heridas tremendas, unos cánceres, y además existe también otro problema añadido con esto del cáncer, y es que ellos creen que esas heridas que les salen en la piel es por comer pescado. Y por esa razón, porque son considerados fantasmas o espíritus, y los albinos piensan de sí mismos que son espíritus. Entonces esas heridas las vinculan con la prohibición de comer pescado, porque los espíritus no se llevan bien con el mar. No se pueden bañar en agua salada, no pueden comer pescado y no se curan. Entonces el cáncer avanza hasta que no tiene solución. Estos niños también tienen problemas de visión. Muchas. Sí, los albinos en África ven mejor que los albinos en España. ¿Y eso? Pues la alteración genética parece ser que es como afecta menos a la vista en el caso de los albinos africanos. También es verdad que seguramente los problemas de visión no son tan visibles, valga la redundancia, porque no sufren o no tienen controles médicos. Entonces nos parece que ven y no ven. O sea, pero claro, o sea, no les queda otra que vivir con esa incapacidad ante la ausencia y la no posibilidad de conseguir gafas o cremas solares. Nos cuentas que pasaron los albinos de ser considerados portadores de mala suerte a portadores de buena suerte, pero que esto ha sido nefasto. ¿Cómo ha ocurrido esto? Pues mira, hay muchas teorías. La más plausible es que en torno al año 2000, porque esto de la desaparición de albinos, la primera vez que se documenta la desaparición de los albinos y la mutilación de los albinos es en torno al año 2006. Antes no sucedía. Y de hecho en muchos países de África no sucede. Pero en esa zona de África... Yo quería preguntarte, ¿dónde exactamente, en qué zonas de África ocurre esto? Que no es en toda África. Kenia y Tanzania son los lugares donde más sucede. De hecho, en Kenia y Tanzania yo he visto que hay un lugar donde se ofrece como parte del safari fotográfico la caza de albinos. No. Sí, los sueltan y la gente les dispara porque creen que son zombies o espíritus. Entonces es como... Pero la gente que va a esos safaris es occidental también, europea. Sí, pero fíjate, ALBA, la Asociación de Albinos Española, se creyó, no recuerdo con quién exactamente, porque en una película salió, cuando hay un fantasma, eligen un actor albino. Entonces, ese vínculo del albinismo con lo fantasmal es una cosa que está en el imaginario de todo el mundo.
Entonces es una cosa muy tremenda porque como creen que ya están muertos, matarlos no es un delito. Yo no había conocido en África a nadie que no tuviera derecho a la vida hasta que conocí a los albinos. Y esto sucede sobre todo Kenia, Tanzania, Malawi, República Centroafricana, Mozambique y Sudáfrica, en esa zona. Pero se está extendiendo y hace unos meses nos asaltó la noticia de que en Mali, que esto no sucedía, unos militares entraron en casa de una mujer que tenía 2 niñas albinas, una de pecho y otra de 4 años, se llevaron a la de 4 años y apareció sin cabeza. Y eso quiere decir que fue usada en algún rito. Entonces, no sucedía en esta zona de África y está empezando a suceder. Claro, pero esto también decías que hasta 2006 no sucedía. No, ¿Qué ha pasado para que suceda? O no lo eso? sabíamos. Sí, claro. no pasaba. No pasaba. ¿Qué ha pasado? Pues se llama mafias de tráfico de órganos. Los traficantes de órganos han conseguido convencer a los hechiceros de toda esta zona que los albinos dan buena suerte. O sea, dan mala suerte vivos, pero si tú troceas a un albino y usas un dedo, un ojo, una oreja, una pierna o una parte del albino en la construcción de un amuleto, entonces ese amuleto te reporta dinero, éxito, etcétera. Amnistía Internacional ha ya avisado del repunte en los secuestros de albinos porque hay elecciones en esos países ahora. Y los políticos creen que si tienen un amuleto de albino van a tener mejores resultados políticos. Claro, y estas mafias de tráficos de órganos se aprovechan de eso para luego pues utilizar sus órganos y venderlos. Claro, porque las cosas que no quedan bonitas en los amuletos, que son el hígado, el corazón, el pulmón, todas esas cosas, llegan al mercado internacional de órganos. Entonces, por eso se revertió esa idea de que los albinos daban mala suerte y de pronto dan buena suerte. Te puedes comprar un kit de albino por internet. Bueno, es que parece mentira que estemos hablando del siglo XXI Es increíble. y que esto no se conozca y que no haya voces de alarma gritando a todas horas. Pues se acalla como todas las cosas que reportan dinero o se visten de esta cosa tan perversa, ¿no?, que hay con todo el imaginario que tenemos en Occidente sobre África. El otro día escuchaba una noticia de 160 mujeres violadas en Sudán del Sur. La noticia es tremenda y es real, pero ¿por qué nadie cuenta quién le vendió las armas a Sudán del Sur? ¿O por qué nadie cuenta por qué están en guerra? Porque las guerras siempre en África están motivadas por la codicia de Europa, no porque sean unos salvajes. Pero claro, todo este hálito, ¿no?, de que son unos bestias, nos da patente de corso para invadir, para vender armas, para apropiarnos de sus recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, hay como toda esta idea de África como gente sin moral, sin escrúpulos, bestias, no sé, esta cosa sobre África muy tremenda, sí, ¿no? Como algo ancestral. Y salvaje, claro, que hay que controlar, hay que dominar y hay que llevarles la civilización. Y de paso nos llevamos su coltan, de paso nos llevamos su hierro, de paso nos llevamos su carbón. Bueno, y hay que dejar claro que no todo África es así, que no toda la gente es así. Y muchísimo menos. Pero que efectivamente hay muchos intereses ocultos detrás. Claro. ¿Qué pasa cuando nace un niño albino? Pues cuando nace un niño albino, en muchos países de África los matan, porque en muchos lugares creen que si tienes un niño albino es porque has tenido relaciones con un blanco, y eso es una cosa deshonrosa para una mujer. Sí, causas no faltan, Sí, desde luego. de hecho, en África es muy difícil ver niños en orfanatos porque las familias se hacen cargo de los niños en el caso de la muerte de la madre, que es el parto es una de las causas de muerte en Más África habitual, más sí. habitual. Pero, sin embargo, los niños albinos son entregados a aldeas infantiles porque no los quieren o los ocultan también, ¿no? Eso les protege la vida, porque si los ocultas no ven el sol y entonces de alguna manera evitas el cáncer de piel. En Mozambique, cuando nace un niño, es muy frecuente que el padre abandone el hogar y que la madre se quede sola y pobre, porque las mujeres no tienen acceso a la educación, ni al trabajo, ni al dinero. Entonces es muy tremendo lo que sucede en las familias donde hay niños albinos. Luego, si deciden conservar al niño albino, lo tienen que esconder, sobre todo en medio rural, porque si no, los cazadores, que así se llaman, los cazan y se los llevan. El presidente de una de las asociaciones de albinos de Mozambique, Vicente, sufrió un secuestro. Alguien se acercó, tenía 15 años, alguien se acercó y le preguntó algo y lo narcotizaron, lo metieron en un coche, pero afortunadamente recuperó la conciencia y se tiró del coche en marcha.
Entonces el coche huyó, se dio a la fuga y él consiguió llegar a un lugar poblado y consiguió ayuda para volver a Maputo, pero iba en el coche, cuando se despertó había más personas narcotizadas en ese coche. Bueno, es tremendo, es que, Sí. es que no cabe en la cabeza que a día de hoy siga Iba a sucediendo preguntarte, esto. ¿se está haciendo algo aparte de ONGs? ¿Se está recibiendo algún tipo de ayuda gubernamental o...? No. Además, fíjate, hay una cosa muy tremenda, y es que la legislación no penaliza lo mismo el asesinato de un albino que el asesinato de un negro, porque son espíritus. Entonces, ya empezando por ahí. En estos países de los que Claro, estábamos hablando. claro. Y luego, además, pues desde España estamos llevando cremas solares de donaciones de empresas que se dedican a fabricarlas. Queremos ahora, a través de África Directo ha llevado un montón de una planta de dermatología para montar allí, pero son cosas que hacen las ONGs. Allí hay unas monjas mercedarias que son las que se ocupan de los albinos, porque nadie se ocupa de ellos. Es increíble. Entonces tienen un lugar en una zona de Maputo que se llama Matola, en un barrio que se llama T3. Allí las monjas mercedarias reciben a los albinos, les dan cremas solares, tienen que volver con el botecito vacío para ser rellenado, porque muchas veces las venden, porque no tienen con qué comer. Entonces no se las ponen. Están haciendo un trabajo de educar a la población albina, explicarle cómo te cuidas la piel, qué tienes que hacer, no puedes salir de día, no te puede dar el sol, etcétera, etcétera. También Visión Sin Fronteras ha ido a medir los ojos de los albinos allí, y yo he viajado este año con la maleta llena de gafas. Además me detuvieron en la aduana con la maleta llena de gafas, me las iban a quitar. O sea, a lo mejor también se figuraban a quién iban a ir a parar. ¿O? Pues me las iban a quitar porque obviamente es que no es legal viajar con tantas gafas, ¿no? Entonces Pero conseguisteis pasarlas. Pues saqué unas gafas que todas venían con nombre, porque eran para niños concretos. Claro, eran con una graduación cada una a la suya, ¿no? Y le dije, mira, se llama Eva Macam. Saqué mi teléfono móvil y mostré a Eva Macam. Le dije, esta niña es una niña albina, vive en T3 y no puede ir al colegio porque no tiene gafas. ¿Tú le vas a quitar las gafas a Eva Macam? Y me dijo, pasa. Bueno, no ves, afortunadamente no todo es tan horrible, aunque es desde luego durísimo. ¿Cómo llegas tú? Porque tú eres escritora. ¿Y cómo llegas tú a Mozambique y a este proyecto, Los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique? Pues tenemos una editorial. Yo he sido editora en Siruela 25 años y soy autora de Siruela también. Tengo 7 libros publicados con ellos. Y desde el año 2014 tenemos una editorial que se llama Libros de las Malas Compañías y publicamos lo que nos da la gana. ¡Qué gusto! No obedecemos a mercados y imprimimos en España, no imprimimos en China. Debemos ser de los pocos editores ahora mismo que no imprimimos en China y que hacen cosas ilustradas, quiero decir. Fíjate, yo no sabía, perdóname, que hasta los libros se imprimen en China. Sí, se ha modificado la ley del depósito legal para permitir esto. Antes el depósito legal lo hacía el imprentero, ya no. Porque el imprentero a veces es un portaaviones que está en el mar. Entonces, se ha modificado la ley de depósito legal para permitir que se imprima en China. Es mucho más barato, obviamente. Y el mercado del libro tiene muchas dificultades. Entonces, no imprimimos en China, imprimimos en Fuenlabrada y imprimimos en papel FSC, que no deforesta la selva amazónica, sino que tala selectivamente el bosque boreal. Y no tenemos distribuidor porque los distribuidores quieren un flujo editorial constante y nosotras no estamos dispuestas a editar para que el mercado llene las mesas de novedades de cosas que a los 3 meses ya caducan. No destruimos los libros. En España, nuestro sistema tributario favorece la destrucción de libros. Si destruyes los libros, Hacienda te bonifica con la devolución del 4% del IVA. Bueno, otra cosa que yo tampoco sabía. No, claro, porque esto no, hay todo un negocio en torno a la destrucción de libros que no interesa que se sepa, obviamente. Como esto de los albinos. Eso tiene otro programa. Esto tiene otro programa, desde luego en Malas Compañías, sois muy buenas compañías, me gusta. Pero vamos a volver a los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique. Sí, tenemos una colección que se llama Serie Negra y no publica policíaca, sino cuentos de negros. Tenemos un libro que se llama El dragón que se comió el sol, que hicimos en la Casa Mans, en un lugar donde hay minas antipersona. Esto también tiene otro programa. Y allí estamos con la venta del libro, estamos alfabetizando a las mujeres en la Casa Mans. Pagamos un curso de alfabetización con mujeres y estamos apoyando la red de profesores que enseña español en Senegal.
y también estamos apoyando la biblioteca. Luego nos fuimos al Sáhara, a los campamentos de refugiados de Tinduf, y allí hicimos un libro escuchando a las mujeres, ilustrando con los niños y las niñas. Daniel Tornero hace un taller de ilustración con la gente de allí, ilustramos allí con las telas de las mujeres, y el tercer libro son los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique. Normalmente con la venta comenzamos un proyecto de desarrollo allí, pero esta vez fue tan necesario empezar que tenemos ya un proyecto que se llama Una máquina para coser la esperanza. Cuéntanoslo, que esa era una de las preguntas. Pues el año pasado una de las últimas informantes que nos contaron cuentos, Susana Chambule, que perdió las 2 orejas luchando contra un cáncer y tiene SIDA, porque además hay una bonita creencia que si violas a una mujer albina te curas del SIDA. Entonces la población albina tiene un índice muchísimo más alto que el de Mozambique, que ya es alto, de SIDA, por esa razón. Entonces, bueno, pues escuché a Susana Chambule, que me contó cuentos, porque ella tiene tradición oral, ese patrimonio oral. En África hay más de 2.000 lenguas, casi ninguna se escribe. La literatura del mundo es oral. Y le pregunté, ¿tú qué necesitas, Susana? Y me miró y me dijo, sentir que le importo a alguien. Y yo dije, pues lo mismo que la gente mayor de mi barrio. Y me fui a los centros de mayores de la mano de Mercedes Fuentes Bermejo, que es una empleada municipal que gestiona los centros de mayores en Chamberí, y me dijo, yo te ayudo. Y entonces montamos una campaña de recogida de máquinas de coser que se llama Una máquina para coser la esperanza. África Directo las ha llevado en un contenedor a Mozambique y este verano me he ido a montar el centro ocupacional allí con las mujeres albinas que están cosiendo su esperanza de tener una vida mejor. Entonces las mujeres han donado máquinas Singer, Alfas, Refreys, de estas que muchas tienen casi 200 años, con las que además no es cualquier cosa, porque esas máquinas guardan la memoria de esas mujeres. Con esas máquinas se cosieron la ropa de los bebés, cosieron la ropa de los bautizos, cosieron la ropa de la comunión, cosieron hasta las mortajas de los muertos, porque en todas las casas había una máquina en un momento donde no había Zara, ni Bershka, ni nada, de nada, todo se cosía en casa. Esas máquinas ahora arrumbadas con sus mueblecitos monísimos, que pasarán a formar parte de la basura. Otras familias, sí, bueno, pues, ahora gracias a esto de claro, otras familias, las mujeres las han donado, se han ido a Mozambique y allí están cosiendo. Claro, porque los albinos se acaban casando entre ellos, sí. Se acaban juntando entre ellos, imagino, ¿no? Sí, nadie se casa con un albino, nadie claro. Se casa con un espíritu. ¿Y si 2 padres albinos tienen posibilidad de tener hijos albinos o no? ¿O... Pues el albinismo es genético, entonces si hay un matrimonio entre albinos hay muchísimas más posibilidades de tener niños albinos. Hay matrimonios de albinos que tienen hijos negros también, pero el albinismo en África es muchísimo más presente. En Mozambique hay muchísimos albinos. Por eso, por la que la segregación y la exclusión los conduce a tener matrimonios entre ellos y entonces hay muchísimos más niños albinos. ¿Cuál es tu cuento preferido de estos que tenemos aquí? Bueno, pues hay varios. Hay un cuento que se llama Medio Gallo, que me lo contó un chico albino de 15 años, que se llama Nike Joao, y me pareció impresionante porque en León, yo soy de León, se escucha también ese cuento, el cuento del medio pollo. ¿Ah, sí? Bueno, ¿Sí? Es que es maravilloso lo de la tradición oral, como en diferentes lugares alejados del planeta se cuentan las mismas historias. Sí. Uno de mis primeros libros, Cuentos del Mediterráneo, se utilizó en mediación internacional después del conflicto de los Balcanes, porque se iba allí y se le contaba un cuento a un kosovar y decíamos, ¿y este cuento de quién es? Decía, mi abuela kosovar. Pues lo contó una abuela albanesa, para que se diera cuenta de que esas diferencias que habían provocado la guerra habían sido motivadas por intereses económicos, no culturales. Pues Ana Cristina, te vamos a despedir, pues si te parece, leyendo Sí. por lo menos un poquito del principio de este maravilloso cuento, que Sí. lo podemos encontrar en las librerías. Sí. Pues... Y me parece que este va a ser el inicio de una bonita amistad, porque bueno, Julio, no sé a ti, pero yo estoy totalmente es que cautivada. Todavía estoy así perplejo. Mira, esta gente sí es la lotería, que te toque gente así, que quiere que cambie las cosas, que encima a través de la literatura y une gente, esto es lo mejor del mundo. Hubo una vez un gallinero en el que había muchas gallinas ponedoras. Un día, una de las gallinas puso 6 huevos. Viendo que tendría mucho trabajo empollando tantos huevos, se fue a picar un poco de grano para alimentarse y dejó los huevos tapaditos con la paja.
Pero un gato que veía por allí y siempre estaba al acecho a ver si podía comerse alguno de los huevos, vio que la gallina dejaba su nido y se acercó sigilosamente a donde estaban los hijos.